Alfa Consultoría, transformando tus proyectos en resultados. Hola, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a este webinar de la serie de webinars de dirección de proyectos de Alfa Consultoría. Este es un servicio que ofrecemos a nuestros clientes, a todos los interesados en el tema de dirección de proyectos de forma gratuita. Realmente el acceso a estos webinars es para cualquier persona que quiera escucharnos, es completamente gratuito. Y no es necesario que nos den sus datos para poderlo escuchar. Este webinar, planificación o planeación acelerada de proyectos, en donde vamos a hablar acerca de una herramienta, un taller para poderles ayudar con su planeación, es un webinar que tenemos registrado ante el PMI, por lo cual otorga Professional Development Units, es decir, PDUs. Otorga un PDU para aquellas personas que tengan alguna certificación del PMI, como la certificación PMP, CAPM, PMI, RMP, etcétera, para poder obtener el certificado o el diploma que avala el PDU que obtendrías por atender este webinar. Ahí sí te pedimos que nos dejes tus datos. Al final de la grabación va a aparecer toda la información para que puedas acceder a una pequeña encuesta, una encuesta de conocimientos acerca del webinar, de lo que vamos a compartir contigo, y también una encuesta de satisfacción respecto de la calidad de esta grabación que estamos poniendo disponible para ti. Una vez que completes esta evaluación, entonces podrás accesar tus datos, cómo quieres que aparezca tu nombre en el certificado, y recibirás el certificado por correo electrónico con la información para que puedas reclamar ese PDU o Professional Development Unit ante el PMI, en la página obviamente del PMI, pmi.org. Al final aparecerá la información. Bueno, bienvenidos nuevamente a todos. Mi nombre es Roberto Toledo, yo soy el socio director de Alfa Consultoría, y el día de hoy de lo que vamos a hablar es de una herramienta para la planificación acelerada de proyectos. Déjenme comenzar por contarles un poco que esta es una conferencia, una presentación que he dado ya varias veces en diferentes foros, en Latinoamérica, en Estados Unidos, y hablando acerca de formas para acelerar y para mejorar el proceso de planeación acelerada de proyectos. Siempre que imparto en vivo esta presentación en frente a una audiencia, lo primero que hago al iniciar es preguntarle a los participantes, pedirles que levanten la mano si están de acuerdo en que la planeación de proyectos es uno de los procesos, una de las partes más importantes para lograr proyectos exitosos. Y normalmente la respuesta que obtengo de la audiencia es que todo el mundo levanta la mano, todo el mundo está de acuerdo en que la planeación de proyectos pues, obviamente es súper importante. Inmediatamente después de eso les hago otra pregunta y les cuestiono acerca de si creen que le dedican suficiente tiempo a la planeación. Y normalmente la respuesta que obtengo es que la mayoría del auditorio, la mayoría de la audiencia baja la mano y solo quedan con la mano levantada 2 o 3 personas. Lo he hecho varias veces porque he impartido esta conferencia varias veces en diferentes foros y siempre obtengo la misma respuesta. Todos estamos de acuerdo que le dedicamos suficiente tiempo a la planeación, que la planeación de proyectos es importante, pero no le dedicamos tiempo suficiente a la planeación. Y esto no es más que un reflejo de una realidad que desgraciadamente es muy común en la mayoría de nuestras organizaciones. Y es que la alta dirección y los directores de proyecto consideran por igual que es imprescindible dedicar tiempo suficiente a las actividades de planificación, pero simplemente no lo hacen. Por el lado de la alta dirección, siempre hay mucha presión para arrancar con el trabajo pues, lo más pronto posible. El trabajo de planeación de proyectos se ve como si fuera un trabajo innecesario que se debe de hacer sumamente rápido. Y por parte del equipo de proyecto hay siempre una ansia por arrancar ya con los trabajos, por empezar a ejecutar actividades, y se siente que el tiempo que se le está dedicando a la planeación es tiempo perdido. Y la verdad es que no hay nada más erróneo que esto. La planeación debe ser un proceso al cual le dedicamos suficiente tiempo. Y ahorita voy a entrar a tratar de definir qué es esto de suficiente tiempo, porque bueno, pues esa sería como quien dice la siguiente pregunta. Pero antes de entrar a esa discusión, déjenme decirles que la historia, la experiencia nos dice que mientras mejor planeado esté un proyecto, mientras mejores recursos dediquemos a la planeación de ese proyecto, mientras más consciente hagamos esa planeación, mucho mejores resultados vamos a obtener. Entonces siempre debemos de considerar que es un proceso muy, muy importante. Déjenme, y acabo de cambiar ahora la diapositiva
para mostrarles una de las formas en las que se representa típicamente el proceso de dirección o administración de proyectos que propone el PMI. Y en esta gráfica pueden ustedes observar que, entre otras cosas, el Project Management Institute, a través de su documento muy reconocido, la guía PMBOK, sugiere que la administración de proyectos básicamente está compuesta por 5 grandes procesos. El proceso de inicio o arranque, el proceso de planeación, el proceso de ejecución, el proceso de seguimiento y control, que como podrán ver en la página engloba los otros 4 procesos, y finalmente el proceso de cierre. Estas son las 5, podríamos decir que son las 5 grandes actividades que debemos llevar a cabo en todo proyecto, y de alguna manera engloban todas las tareas, tanto administrativas como de ejecución del proyecto, que normalmente lleva a cabo el equipo de trabajo. Muchas personas están de acuerdo que de estos 5 procesos, el que más valor agrega al proceso de administración es definitivamente el proceso de planeación. Es uno de los 5 procesos más importantes, pero seguramente es uno de los procesos, o mucha gente cree que es el proceso que más valor agrega a todo el proceso de planeación. Normalmente, la mayoría de los problemas que se presentan en un proyecto se pudieran prevenir durante el proceso de planeación. Durante un proceso de planeación correctamente desarrollado, llevamos a cabo muchas de las actividades que después nos van a permitir tener una ejecución eficiente. Entonces, no debemos de restarle importancia, debemos siempre pensar en que debemos dedicarle el tiempo suficiente. ¿Cuál es el tiempo suficiente? Bueno, hay muchas formas de analizar este tema, y la verdad es que no es una respuesta fácil, o no es una respuesta que tenga una pregunta que tenga una respuesta definitiva. Yo normalmente lo que uso es una regla de estas que se llaman rule of thumb o regla de dedo, ¿no? Una receta que no necesariamente tiene mucho fundamento teórico, pero que la experiencia me ha probado que es útil. Y lo que hago para tratar de decidir cuál es el tiempo que le debo dedicar a la planeación de un proyecto es primero pensar en a qué tipo de proyecto me estoy enfrentando. Y como podrán observar en el texto que está en la diapositiva actual, los proyectos normalmente me gusta dividirlos en 2 grandes tipos. Proyectos con un bajo nivel de incertidumbre, es decir, un proyecto que ya hemos hecho en condiciones similares en el pasado, que involucra una tecnología, un procedimiento, un método que conocemos bien, un proyecto que ya hemos hecho algo similar, o que el producto que estamos fabricando o desarrollando lo hemos hecho en ocasiones anteriores, y que contempla supuestos poco sensibles, es decir, que los supuestos que yo tomo al principio del proceso de planeación estoy esperando que no se muevan mucho. Si todas estas condiciones se cumplen, yo lo considero un proyecto con bajo nivel de incertidumbre, y por lo tanto puedo dedicarle menos tiempo al proceso de planeación. Por el otro lado, pudiéramos hablar de proyectos con un alto nivel de incertidumbre, es decir, que involucran nuevas tecnologías, que involucran condiciones inciertas, supuestos más sensibles a poder modificarse, y en los cuales estamos utilizando nuevos procesos, nuevos procedimientos, o probablemente un equipo de trabajo que nunca antes ha trabajado junto, un equipo de proyecto que nunca antes ha trabajado junto. Estos son los proyectos que yo llamo con alto nivel de incertidumbre. Y la regla que yo utilizo es esta: para proyectos de baja incertidumbre, lo que me gusta pensar es que al menos el 10% de la duración total esperada del proyecto lo debemos dedicar al proceso de planeación. Y en proyectos de alta incertidumbre, al menos 20% de la duración total esperada del proyecto deberíamos dedicarlo única y exclusivamente a los procesos de planeación. A algunos de ustedes les puede parecer poco, a algunos les puede parecer muchísimo tiempo, pero es importante tomar en cuenta que el proceso de planeación es un proceso donde vamos a desarrollar una serie de elementos que tienen interdependencias entre sí, y por lo tanto no es un proceso lineal. Yo quiero pensar más bien que el proceso de planeación es un proceso iterativo, donde vamos desarrollando cada uno de los diferentes elementos que necesitamos elaborar, pero muchas veces nos tenemos que regresar a alguno de los elementos anteriores para hacer ajustes en base a los descubrimientos que acabamos de tener en el elemento anterior. ¿Cuáles son esos elementos de la planeación? Obviamente me gusta referirme otra vez al documento, a la guía PMBOK, que creo que la guía PMBOK marca muy claramente cuáles son todos los diferentes componentes que debería tener un plan integral de proyecto, y que a final de cuentas son los que van a producir una planeación completa, correcta y suficiente. Ahora,
Son muchos los elementos. Aquí en la diapositiva tengo representados 4, están ahí un poco encimados, pero básicamente estoy hablando de un Project Charter o acta de constitución del proyecto o Scope Statement, cualquiera de estos documentos donde establecemos cuál es el objetivo del proyecto. Estoy hablando de un WBS, de un cronograma y de un presupuesto. Estos son los primeros 4 elementos y son para mí los más importantes. Yo siempre digo en los cursos de administración de proyectos, de dirección de proyectos que imparto, que la planeación se compone de muchos elementos, pero y a veces nos abrumamos y nos perdemos un poco entre todos esos diferentes elementos. Piensen que estos 4 que acabo de mencionar son los 4 más importantes, son los 4 indispensables que necesitamos para llevar a cabo para todo tipo de proyecto. No importa si es un proyecto pequeño, un proyecto mediano, un proyecto grande. Siempre tenemos que llevar a cabo estos 4 elementos. Yo les llamo los 4 elementos fundamentales del proceso de planeación. Adicionalmente, pudiéramos hablar de otros elementos complementarios. No es que sean opcionales, sino lo que yo digo es que si tengo un proyecto pequeño, un proyecto donde tengo un equipo de trabajo también pequeño, 3, 4, 5 personas, pues probablemente sí quisiera yo desarrollar estos elementos, pero no necesariamente lo tengo que hacer de manera tan formal. Si tengo un proyecto más grande, un equipo de trabajo más numeroso, 10, 15, 20 personas, una duración más prolongada, más de 6 meses, o un presupuesto más abultado, dependiendo obviamente del tamaño de la organización y del tipo de moneda que utilicen en el país donde ustedes residan, entonces estos elementos complementarios se vuelven súper importantes y vale la pena hacerlos de manera formal. Es decir, y como para dejarlo claro, los elementos complementarios, que son los que pueden ver en la siguiente diapositiva, son necesarios para proyectos de mediano tamaño hacia arriba. Y es necesario hacerlos de manera formal. En un proyecto mediano hacia abajo, un proyecto pequeño, pudiéramos pensar que estos elementos pueden ser desarrollados de manera formal o de manera informal. ¿Y a qué me refiero? Primero que nada, 2 que me parecen súper importantes. La matriz de roles y responsabilidades, que tienen ahí un ejemplo de cómo pudiera desarrollarse una, y el plan de riesgos. Todo el proceso de planeación de riesgos para identificar los principales riesgos a los que nos vamos a enfrentar y poner por escrito cuáles son las acciones de mitigación que queremos establecer. Tercero, un plan de comunicación. Aquí no tengo mencionado, pero también habría que desarrollar un plan de manejo de stakeholders o manejo de interesados del proyecto, un plan de calidad y finalmente un plan de suministros, que es otro de los elementos que tendríamos que desarrollar. Si se fijan, son varios los elementos que es importante, pero me gusta hacer esta diferenciación entre los elementos indispensables y los elementos complementarios. Ahora, dicho todo lo anterior, regresemos al punto de hace rato. Sí consideramos que la planeación es importante, sí queremos desarrollar todos estos elementos, ya hablamos de cuánto pudiera ser un tiempo suficiente para dedicarle a la planeación, pero el problema es que a pesar de todo esto no le dedicamos tiempo suficiente. No dedicamos los recursos adecuados para desarrollar todos estos elementos de los cuales estábamos hablando. La pregunta aquí que viene entonces es si existe alguna otra alternativa para reducir los tiempos de planificación y a la vez poder generar un plan de proyecto útil, completo y bien pensado, que es la pregunta que yo planteo aquí. Lo que a mí me ha tocado ver a lo largo del tiempo es que, bueno, pues hay muchas diferentes maneras de poder atacar este problema, pero una herramienta que a mí me ha servido mucho a lo largo de los años y que he tenido la oportunidad de utilizar en diferentes organizaciones, sugerirle a muchos de mis clientes cuando doy consultoría en dirección de proyectos, es lo que a mí me gusta llamar como un taller de arranque acelerado de proyectos. Es decir, una sesión que normalmente dura algunos días, entre 2 y 4 días, que se lleva a cabo a puerta cerrada con todo el equipo de proyecto bien organizada, con el objeto de generar un plan de proyecto completo y de alta calidad en el menor tiempo posible. A ver, a lo que me refiero es a lo siguiente. Los procesos de planeación, ya lo vimos, tenemos que desarrollar muchos elementos y toman tiempo. Vamos a poner una duración estimada, vamos a poner un periodo de 3 semanas. Durante esas 3 semanas, el equipo de proyecto está trabajando de forma intermitente, cada quien desde su lugar, de vez en cuando se juntan en una reunión
y van desarrollando poco a poco el plan de proyecto. Esa es una forma de trabajo, pero la verdad es que no es una forma muy eficiente. Lo más seguro es que a lo largo de esas 3 semanas apenas nos dé tiempo de desarrollar un plan adecuado. La otra opción que yo les estoy planteando es, preparemos primero durante unos 5 días cuál es de qué forma vamos a trabajar. ¿Cómo podemos hacer para, en un esfuerzo mucho más concentrado, desarrollemos el plan de proyecto completo? Y ya que hayamos hecho esa preparación, juntémonos todo el equipo de proyecto de tiempo completo durante todo el día, 2, 3, 4 días, y enfoquémonos completamente en desarrollar el plan de proyecto. No hagamos ninguna otra cosa. Olvidémonos de las otras tareas. Es decir, partamos de la base que para lograr para llevar a cabo un esfuerzo importante como es el plan de un proyecto y hacerlo de forma eficiente, lo que yo necesito es poner las condiciones adecuadas, juntar a todo el equipo, concentrarlo en un solo lugar, hacer que trabajen de forma colaborativa, logrando que se enfoquen en el resultado que quieren generar y por lo tanto pudiéramos obtener los resultados que estamos buscando, ¿no? Un poco como lo planteo aquí en esta pequeña gráfica de estos niños que están con las condiciones adecuadas, enfocados, y estoy seguro que obtendrán los resultados o los beneficios que están esperando. Esto es básicamente a lo que me refiero con un taller de planeación acelerada de proyectos. Me ha tocado verlo en muchas organizaciones, me ha tocado usarlo con diferentes equipos de trabajo y la verdad es que siempre es una buena idea. Siempre es una buena idea poner junto a todo el equipo, hacerlos que se concentren y lograr que generen ese plan que estamos buscando. Una cosa, y más adelante lo menciono más a detalle, normalmente a lo largo de esos 3 días que le vamos a dedicar al plan de proyecto, no es muy común que logremos completar el plan al 100%, pero lo que sí les puedo decir es que seguro que vamos a avanzar de una forma mucho más acelerada y vamos a obtener un resultado mucho más rápido. Entonces, la verdad es que podemos llevar a cabo este esfuerzo y obtener un muy buen avance en pocos días. Ahora, ¿cómo organizar uno de estos esfuerzos? Hay muchas formas de hacerlo, pero lo que yo quiero compartir con ustedes ahora es lo que yo llamo mis 7 reglas básicas para organizar un taller acelerado de proyectos que espero que les sirvan. Arranquemos con estas reglas. Primero, yo le llamo planea el plan, es decir, déjenme regresar aquí la diapositiva, prepárense para hacer la planeación. Parece redundancia, pero créanme que no lo es. Normalmente lo que yo hago es, unos días antes, me junto por lo menos con el líder de proyecto. A veces no es necesario que esté todo el equipo para esta preparación, pero sí que estén las personas que van a estar involucradas en los procesos de decisión más importantes. Por lo menos el director de proyecto o el gerente del proyecto. Con estas personas recopilamos la información más importante, la información que ya se tiene, con la que se cuenta, y la distribuimos a todos los miembros. Preparamos algo de la información para que podamos tenerla más clara desde el principio y se la mandamos a todos los involucrados. Les avisamos que X día, normalmente con algunos días de anticipación, vamos a llevar a cabo una sesión de planeación acelerada de proyectos. Programamos esta sesión con suficiente antelación y les pedimos a todos que se preparen para concentrarse en una reunión que va a durar, por ejemplo, 3 días y que van a estar completamente concentrados buscando obtener un objetivo bien específico, que es generar un plan sólido del proyecto. Y normalmente mi experiencia lo que me dice es que durante esa sesión vamos a lograr un plan que está al 80% terminado. Es decir, es difícil lograr ese 100%, pero un 80% la verdad es que es muy bueno y eso normalmente motiva a que las personas se interesen por asistir a esta sesión. Es importante tratar de invitar a todos los involucrados en el proyecto. Aquí hay varias limitantes. Probablemente no todas las personas que van a trabajar en el proyecto estén ya identificadas. Inviten a todos los que ya estén identificados. Muchos se resisten a asistir a una reunión de este tipo porque le ven que no es a lo mejor el uso más útil de su tiempo. Convénzanlos, díganles que esto es una parte muy importante del proceso de administración del proyecto y que aquí lo que vamos a lograr es generar un plan que nos va a servir a todos para trabajar de forma más eficiente. Otro tip,
inviten, si ya tienen identificado, a algún proveedor. Acuérdense que los proveedores son parte del equipo de proyecto y así los debemos de ver. Inclusive en algunas industrias, como por ejemplo en la industria de la construcción, donde se trabaja con muchos diferentes proveedores, hay que convocar a todos los proveedores que ya están, por lo menos hasta este momento, contratados, porque su participación va a ser muy importante. Segunda regla o segundo máxima que yo les pudiera dar para este tipo de sesiones: preparen el ambiente. No es trivial, necesitamos un entorno que permita al equipo trabajar sin distracciones. Yo siempre sugiero que de preferencia se lleve a cabo esta sesión de planeación acelerada de proyectos fuera del lugar habitual de trabajo, fuera de las oficinas. Si pueden rentar un salón en algún hotel o en algún lugar apartado, muchísimo mejor. Lo importante, ya sea que sea fuera o dentro de las oficinas, es que sea un lugar agradable, con suficiente espacio para poder utilizar durante todo el taller. Me ha tocado participar en un par de estos talleres en lugares muy pequeños, salas de juntas muy reducidas, donde la gente realmente no está cómoda, y obviamente estar metido ahí 3 días pues es poco agradable, y lo que va a pasar es que la gente no se concentre. Y un tip para redondear este tema: preparen y tengan siempre disponibles bebida y alimentos. La gente normalmente trabaja mejor si sabe que ahí está un refresco, un café, una soda y suficiente comida para todo el día. Si hace falta comida y bebida, normalmente lo que acaba pasando es que la gente se sale del salón. Entonces es una muy buena idea siempre tener suficiente alimentos y bebidas disponibles para todos los participantes durante todos los días en que se va a llevar a cabo la sesión. Aquí en la presentación les estoy mostrando una fotografía de una sesión que hicimos hace algún tiempo para precisamente preparar la planeación de un proyecto. Como verán en este caso, y por eso me gusta mostrar esta fotografía, era un grupo muy numeroso, un equipo grande de proyecto. Obviamente que facilitar un trabajo en equipo con tantas personas no es sencillo. Fíjense en el arreglo de las mesas que tenemos aquí, y fíjense cómo el equipo de trabajo lo subdividimos en subequipos, déjenme utilizar esa expresión, que son cada uno de los que están sentados en las diferentes mesas, y algunos de los elementos de la planeación los llevamos a cabo todos en conjunto con la pantalla que ven ahí al fondo, pero otros elementos, como por ejemplo el WS, dividimos el trabajo entre los diferentes subequipos y dejamos que células más pequeñas trabajaran de forma independiente, después juntando todo el trabajo. Y este es otro tip que yo les puedo dar. Normalmente cuando tienen entre 4 y 6 personas trabajando en equipo es cuando se trabaja de manera más eficiente. Cuando son más de 7, 10, 12 personas, ya siempre es difícil lograr que realmente todos aporten. Entonces, por eso esta subdivisión en equipos más pequeños. Tercer punto, tercer tip que yo quisiera darles. Antes de arrancar con la sesión, definan muy bien la agenda. Si tienen una agenda bien clara, bien definida, con objetivos específicos para cada una de las diferentes etapas de los días que van a tener, es muchísimo mejor y realmente van a lograr ese trabajo. Y recuerden que lo que queremos desarrollar son los elementos del proceso, de la planeación que vimos hace un rato. Obviamente la agenda para esta sesión puede variar dependiendo de la complejidad del proyecto. A mí me ha tocado participar en sesiones de planeación acelerada de 2 días como mínimo para un proyecto pequeño, mediano, y de 5 días como máximo para un proyecto bastante complejo en el cual estuve involucrado hace algún tiempo. Sin embargo, la mayoría de las veces 3 días son suficientes para la mayoría de los proyectos, ¿no? De tamaño medio, vamos a decirlo así. Esta agenda que yo les presento aquí está pensada en base a una agenda precisamente de 3 días y pensada para un proyecto de tamaño mediano. ¿Qué es lo que me gusta hacer? Primero, el primer día, antes de empezar a trabajar, y es muy común que el equipo de proyecto nunca haya trabajado antes junto, y entonces lo que a mí me gusta hacer es dedicarle por lo menos una buena parte de la mañana a que los participantes se presenten y se conozcan. Y no solamente es presentarse con nombre, sino a lo mejor compartir algo acerca de nuestra experiencia, por qué estoy yo en este proyecto, por qué me interesa el proyecto. Y también yo siempre invito a las personas a que compartan algo personal, algo de su vida, algo acerca de la parte que está fuera del trabajo,
y que quisieran ellos compartir con las otras personas con las que van a estar trabajando durante tanto tiempo como la duración del proyecto. Obviamente hay que tener cuidado con esto y diferentes organizaciones tienen diferentes normas con respecto a la información personal que las personas pueden compartir con otros colaboradores, pero es una buena idea dejar que las personas se conozcan un poco mejor en un equipo de proyecto. Recuerden que uno de los factores que hace que un equipo de proyecto sea efectivo es la codependencia entre los miembros que están participando en ese equipo. Y normalmente yo tiendo a confiar más en aquellas personas a las cuales conozco mejor y por lo tanto es una buena práctica permitirles a los miembros del equipo de proyecto que van a estar ahí en esa sesión compartir algo de su información personal, algo que genere un lazo más sólido entre los diferentes miembros del equipo. Esa es la principal razón, ¿no? Normalmente entre 2 y 3 horas de la mañana debería ser suficiente para poder generar este tipo de dinámicas. Si tienen algún juego que puedan utilizar para generar esta dinámica, muchísimo mejor. Y es a lo que me refiero con actividades de integración del equipo. Ya que terminamos esta parte, entonces ahora sí nos metemos a la definición de los elementos del proyecto, de la planeación del proyecto, y normalmente sugiero que empecemos por hacer un análisis de toda la información que está disponible, todos los diferentes antecedentes que tenemos respecto del proyecto. ¿Para qué? Para entrar inmediatamente al primer elemento de la planeación que debemos de enfocarnos el primer día, que es la generación del Project Charter o documento que define el objetivo del proyecto y los entregables principales. Parece un documento sencillo, pero yo normalmente les sugiero que a esto le dediquen el resto de la tarde o el resto del día. Salgan el primer día con un documento muy sólido que establezca cuáles son los objetivos del proyecto. Ese es un muy buen avance para los 2 días restantes. En la mañana del segundo día normalmente me gusta dedicárselo al desarrollo del W o WBS, el Work Breakdown Structure, que ustedes saben que en español hemos traducido como la estructura de detalle del trabajo y que básicamente detalla, especifica, planifica todo el alcance que se quiere lograr con este proyecto. Recuerden que el WBS es una herramienta muy importante del proceso de planeación y vale la pena dedicarle suficiente tiempo. Y por la tarde lo que podemos hacer es enfocarnos en el cronograma del proyecto, hacer el plan de actividades, definir tiempos, definir cuáles son los diferentes milestones o hitos que se van a suceder a lo largo del tiempo y cuál sería la duración total del proyecto. Esta es una tarea que típicamente no se alcanza a completar durante el taller, pero piensen que con que salgan con un 70-80% del cronograma debería de ser suficiente, dejando que los detalles se puedan desarrollar después. El día 3, en la mañana, presupuesto. Enfoquémonos a calcular los costos del proyecto y después, dependiendo del tipo de proyecto en el que estemos involucrados, del tamaño del mismo y de los requerimientos especiales de planeación que tengamos en la organización, me enfocaré al resto de los elementos o a los elementos complementarios de planeación del proyecto, como pudiera ser la matriz de roles y responsabilidades, el plan de riesgos, el plan de recursos clave, el plan de comunicación y todos los otros que mencionamos hace un momento. Cuarto tip, usen técnicas adecuadas de colaboración. Estamos trabajando en equipo. Trabajar en equipo a veces no es sencillo. Primero de entrada recuerden el tip que les acabo de dar, entre 4 y 6 personas es el ideal. Y después lo peor que pueden hacer es poner a alguien con una computadora y un cañón y que todos nada más estén viendo lo que esa persona escribe en la computadora y se proyecta en el proyector en la pared o en una pantalla. Pésima técnica de colaboración. Hagan que la gente se involucre, que meta las manos en los diferentes elementos. Es decir, es mucho mejor permitir que las personas que están en ese taller trabajen a mano, con papel, con hojas de rotafolio, de papelógrafo, con post-its, con marcadores, con plumones, escribiendo las cosas a mano, poniendo todo en la pared y después obviamente pues empezaremos a pasar en limpio toda esa información, pero hagan que las personas se involucren. Todo el grupo debe estar presente para las definiciones iniciales y después podemos, como decía hace rato, subdividir al equipo de proyecto en equipos más pequeños o subequipos para las tareas más complejas como pudiera ser el WS, el cronograma y la elaboración del presupuesto. Seguramente les ha tocado participar alguna vez en un proceso de planeación donde utilizaron los famosos post-its, esta técnica que normalmente le llamamos la técnica CAO por las siglas de Cards on the Wall,
y que es muy útil, por ejemplo, para la definición del WS. Y yo ahí menciono que en 2 etapas, primero los grandes elementos arriba del proyecto y después los detalles, esta parte hecha con todo el equipo, y después los detalles ya cuando nos vamos a los entregables o a los paquetes de trabajo, y ahí sí podemos subdividir al equipo en equipos más pequeños. Un diagrama de precedencias para el cronograma también con post-its, y brainstorming, por ejemplo, técnicas de brainstorming para identificación de riesgos y gráficas para clasificar los riesgos. Déjenme enseñarles un par de fotografías que a lo mejor me ayudan a ilustrar un poco mejor a qué me refiero con todas estas técnicas de colaboración. Aquí tienen algunas imágenes, ¿no? Si se fijan por acá, estamos haciendo todo en hojas de papel pegadas en la pared. Ahí se ven los post-its, la gente está colaborando, está involucrada en el proceso de creación del plan de trabajo. Pueden utilizar, como en este caso de esta fotografía que señalo ahora, algunas plantillas ya prediseñadas con cierta información, pero la idea es que siempre fomentemos que todo el equipo se involucre en el trabajo, ¿no? Que todas las personas participen y aporten su punto de vista en el proceso de planeación. Obviamente que cuando hacemos todas estas cosas a mano, ahora el siguiente paso pues sería pasar todo esto en limpio. Y hay que documentarlo todo y dejarlo todo ahora sí en archivos electrónicos que el equipo de proyecto pues puede utilizar a lo largo de la ejecución del mismo, ¿no? Por lo tanto, otro de los tips que yo les sugiero es asignen desde el inicio a una persona del equipo de trabajo cuya principal o única responsabilidad va a ser documentar en archivos electrónicos, Word, Excel, Microsoft Project, si el cronograma lo van a desarrollar en una herramienta como Microsoft Project, todo lo que se define y genere durante la duración del taller y lo pasen limpio y después lo pueda distribuir a todos los que participaron ahí en la sesión. Yo normalmente lo que busco es que esa persona pueda consolidar toda la información que se generó dentro del taller, que sea una sola persona la encargada, o si necesita de algún apoyo, bueno, también podemos agregarle algún apoyo, pero que se encargue de consolidar toda la información generada, pasarla en limpio, ordenarla, ponerla en documentos y ahora sí distribuirla y asignar tareas para completar aquello que haya quedado incompleto. Recuerden que usualmente lo que habíamos dicho hace unos momentos es que el taller al finalizar se espera que el plan del proyecto esté más o menos entre un 70, 75, 80, 85% y por lo tanto será necesario asignar a los miembros del equipo de proyecto que deberán completar los elementos pendientes. Para esto yo les sugiero establezcan fechas bien claras, bien específicas de entrega para que no se alargue mucho el proceso de planeación, para que estas personas puedan finalizar esos elementos que quedaron pendientes o que quedaron incompletos. Normalmente una o un máximo de 2 semanas es suficiente una vez concluido el taller para completar la mayoría de los elementos. Una vez que todos estos elementos estén completos, entonces ahora sí estamos listos para el kick-off, es decir, para el arranque del proyecto. Yo les diría que normalmente lo que a mí me ha tocado ver es que un taller como esto es un taller de planeación acelerada, lo que hace es que sube el nivel de compromiso y de involucramiento de la gente con el proyecto. Entonces, una vez que concluyan el taller, que hayan asignado las tareas, no dejen pasar mucho tiempo, que sea 1 o 2 semanas máximo después de concluir el taller cuando se lleve a cabo esta junta de arranque del proyecto, este kick-off para mantener ese nivel de entusiasmo que probablemente ya se generó durante el proceso de planeación. Durante este kick-off, primero dediquen un tiempo a revisar todos los elementos, a que todos estamos de acuerdo con lo que se definió ahí, cómo quedaron ya pasados en limpio, cuáles fueron los elementos que completamos y entonces ahora sí podemos hacer el kick-off formal del proyecto y arrancar la ejecución con un plan mucho mejor que si lo hubiéramos hecho poco a poco a lo largo de todas esas semanas como normalmente lo hacemos. Son 7 reglas muy sencillas, 7 reglas básicas como yo le llamo y que yo estoy seguro que les ayudarán a poder llevar a cabo un taller de estos. A lo largo del tiempo, del tiempo que he estado dictando esta conferencia en diferentes foros, he recibido muy buena retroalimentación de personas que estuvieron presentes en alguna de las oportunidades en que me tocó platicar acerca de este tema, de personas que pudieron implementar este tipo de
de herramientas y la verdad es que les dio buenos resultados y me dicen que lograron realmente que el equipo se concentrara y se enfocara en generar un buen plan de proyecto. Así que los invito a que ustedes también lo hagan. Como conclusiones, recuerden lo que dijimos al principio, decimos que la planeación es importante, pero no planeamos, no le dedicamos suficiente tiempo. Decimos que el trabajo en equipo es mejor, esta pregunta también siempre la hago, pero no trabajamos en equipo, trabajamos de forma individual, cada quien hace su pedacito del plan y luego lo queremos integrar y esto es complicadísimo. Los directivos nos dicen que van a apoyar en todo al proyecto, pero exigen resultados inmediatos y establecen objetivos y compromisos que no son factibles. Debemos de trabajar también con ellos para dejarles claro que el tiempo de planeación es un tiempo muy valioso y que debemos de dedicar antes del inicio del proyecto. Y lo peor de todo es que muchas veces cuando los directivos nos ponen estos objetivos los aceptamos, ¿no? Llevar a cabo un taller de planeación acelerada con sus proyectos, la verdad es que es una muy buena idea, los invito a que lo hagan y verán los resultados y las mejoras. Me gusta decir siempre que se los garantizo porque la verdad es que yo lo he visto muchas veces y da muy buenos resultados. Agradezco a todos, con esto básicamente estamos concluyendo. En esta lámina pueden ver mi información de contacto, pueden ver mis datos y en la siguiente lámina les voy a dejar, al terminar la grabación, todas las instrucciones para que nos puedan, si están interesados en recibir un diploma, regalar su información y recibirán el diploma haciendo constar que obtuvieron un PDU, un Professional Development Unit, por correo electrónico de parte de nuestro staff. Muchas gracias y mucha suerte con sus proyectos.